Continuando con el programa de capacitaciones del mes de agosto, el día de hoy hablaremos sobre el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Normativa legal. La normativa legal se basa desde la Ley Madre, la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Perú. Asimismo, esta ley tuvo una modificatoria, la cual es la 30222. Su reglamento de la Ley 29783 fue el Decreto Supremo 05-2012-TR, reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y tuvo su modificación en el Decreto Supremo 06-2014-TR. Asimismo, en la Resolución Ministerial 245 del 2021 del Ministerio del Trabajo, se estableció el procedimiento para la elección de los representantes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, el subcomité, de ser el caso, o del supervisor. Objetivo del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Qué es el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo? Dice que es un órgano bipartito y paritario constituido por representantes del empleador y de los trabajadores con facultades y obligaciones previstas por la legislación y la práctica nacional, destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones del empleador en materia de prevención de riesgos. El objetivo es promover la salud y la seguridad en el trabajo, asesorar y vigilar el cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo y la normativa nacional aplicable, favoreciendo el bienestar laboral y apoyando el desarrollo del empleador. Obligaciones del empleador. Dice así, el Comité de Seguridad y Salud, el supervisor y todos los que participen en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo cuentan con la autoridad que requieren para llevar a cabo adecuadamente sus funciones. Asimismo, se le otorga distintivos que permitan a los trabajadores identificarlos. El empleador debe asegurar cuando corresponda el establecimiento y el funcionamiento efectivo de un comité de seguridad y salud en el trabajo, el reconocimiento de los representantes de los trabajadores y facilitar su participación. El empleador debe proporcionar al personal que conforma el comité de seguridad y salud en el trabajo o al supervisor una tarjeta de identificación o un distintivo especial visible que acredite su condición. Asimismo, en el artículo 26 del Decreto Supremo 05-2012, que es el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, te habla de que se debe asegurar la adopción de medidas efectivas que garanticen la plena participación de los trabajadores y de sus representantes en la ejecución de la política de seguridad y salud en el trabajo y en los comités de seguridad. Asimismo, el empleador debe garantizar el cumplimiento de los acuerdos adoptados por el comité. Los miembros del comité o el supervisor de seguridad y salud deben recibir capacitaciones especializadas en seguridad y salud en el trabajo a cargo del empleador, adicionales a los referidos en el inciso B del artículo 35 de la ley, que este hace enfoque que se tienen que recibir 4 capacitaciones como mínimo en el año. Estas capacitaciones deberán realizarse dentro de la jornada laboral. Las reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo se realizan dentro de la jornada de trabajo. El lugar de reuniones debe ser proporcionado por el empleador y debe reunir las condiciones de trabajo adecuadas para el desarrollo de las sesiones. Asimismo, se debe proporcionar los recursos adecuados para garantizar que las personas responsables de la seguridad y salud en el trabajo, incluido el comité o el supervisor, puedan cumplir con los planes y programas preventivos establecidos. Estructura y organización del comité. ¿Quién es responsable de la convocatoria del comité? En el artículo 50 del reglamento te dice que la convocatoria de la instalación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo corresponde al empleador. Dicho acto se debe llevar a cabo en el local de la empresa, levantándose el acta respectiva. Asimismo, en el artículo 19 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, inciso B, te dice que la participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales es indispensable en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo respecto a lo siguiente: la convocatoria de las elecciones, la elección y el funcionamiento del comité,
¿Cuánto puede durar el mandato de los integrantes del comité? El mandato de los representantes de los trabajadores o del supervisor dura 1 año como mínimo y 2 años como máximo. Los representantes del empleador ejercerán el mandato por plazo que éste determine. ¿Quiénes están obligados a constituir un comité de seguridad y salud en el trabajo? Los empleadores con 20 o más trabajadores a su cargo constituyen un comité de seguridad y salud en el trabajo cuyas funciones son definidas en el reglamento, el cual está conformado en forma paritaria por igual número de representantes de la parte empleadora y de la parte trabajadora. Dice así, los empleadores que cuenten con sindicatos mayoritarios incorporan un miembro del respectivo sindicato en calidad de observador. Numeral 3. El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo es bipartito y paritario. ¿Y por qué lo llamamos bipartito y paritario? Bipartito es por contar con representación del empleador y de los trabajadores. Y paritario porque ambas partes tienen igual número de representantes. En el artículo 30 de la ley establece que los centros de trabajo con menos de 20 trabajadores son los mismos trabajadores quienes deben nombrar a su supervisor de seguridad y salud en el trabajo. En el artículo 39 del reglamento, el empleador que tenga menos de 20 trabajadores debe garantizar que las elecciones del supervisor de seguridad y salud en el trabajo se realicen por los trabajadores. Entonces acá tenemos un cuadro resumen con respecto a los artículos 30 y 39, en donde 20 a más trabajadores tienen que constituirse a través de un comité de seguridad y salud en el trabajo, y menos de 20 trabajadores tienen que constituirse haciendo una elección de un supervisor de seguridad y salud en el trabajo dentro del grupo de trabajadores. Del, Asimismo, si una entidad tiene varias sedes donde existan más de 20 trabajadores, se debe implementar un comité de seguridad en el trabajo en cada una de ellas. En el artículo 44 del reglamento de la ley, indica que cuando un empleador cuente con varios centros de trabajo, cada uno de estos puede contar con un supervisor o un subcomité, en función al número de trabajadores. El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo coordina y apoya las actividades de los subcomités o del supervisor de seguridad, de ser el caso. La elección de los miembros del Subcomité de Seguridad y Salud en el Trabajo está sujeta al mismo procedimiento previsto por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo dentro del ámbito de su competencia. Asimismo, tenemos una sede principal, que es el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, y tenemos dos sedes adicionales, ¿no? Una sede con menos de 20 trabajadores, en donde se va a tener que elegir a un supervisor de SST, y una sede con más de 20 trabajadores, en donde se ha instalado un subcomité de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, ¿cuántos miembros deben conformar el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo? En el artículo 43 del reglamento te indica que, por acuerdo de partes, no pudiendo ser menor de 4 ni mayor de 12 miembros. O sea que un comité puede estar formado como mínimo de 4 integrantes y como máximo de 12. Entre otros criterios, se podrá considerar el nivel de riesgo y el número de trabajadores. A falta de acuerdo, el número de miembros del comité no es menor de 6 en los empleadores con más de 100 trabajadores, agregándose al menos a 2 miembros por cada 100 trabajadores adicionales hasta un máximo de 12 miembros. ¿Cómo se eligen a los miembros del comité? Los trabajadores eligen a sus representantes titulares y suplentes ante el comité, con excepción del personal de dirección y de confianza. Dicha elección se realiza mediante votación secreta y directa. Este proceso electoral está a cargo de la organización sindical mayoritaria, en concordancia con lo señalado en el artículo 9 de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, aprobado por Decreto Supremo en el año 2003. En su defecto, está a cargo de la organización sindical que afilie el mayor número de trabajadores en la empresa o entidad empleadora. ¿Cómo se eligen a los miembros del comité?
Dice que los trabajadores eligen a sus representantes, titulares y suplentes ante el comité o al supervisor. El proceso electoral está a cargo de la organización sindical mayoritaria en concordancia con lo señalado en el artículo 9 del mencionada ley, aprobado mediante Decreto Supremo del 010-2003 del Ministerio de Trabajo. En su defecto, está a cargo de la organización sindical que afilia al mayor número de trabajadores de la empresa o entidad empleadora. Excepcionalmente, corresponde al empleador organizar el proceso electoral en los siguientes casos: a falta de organización sindical o en caso de que la organización sindical que afilie a la mayoría de trabajadores no cumpla con convocar elecciones dentro de los 30 días calendarios de recibir el pedido por parte del empleador, o incumple el cronograma sin retomarlo en un plazo máximo de 5 días hábiles. Una vez cumplidos los plazos correspondientes, en los casos señalados, el o la empleadora realiza el procedimiento electoral dentro de los 10 días hábiles siguientes. La elección de los representantes titulares y suplentes de los trabajadores ante el comité o del supervisor se realiza de forma presencial o no presencial, mediante votación secreta y directa, en el cual no participa el personal de dirección ni de confianza. Mediante la resolución ministerial se estableció que el procedimiento para la elección de los representantes de los trabajadores ante el comité, subcomité o en la elección del supervisor. ¿Cómo está conformado el comité? Dice que estableciendo que si el comité o subcomité de seguridad en el trabajo no logra un acuerdo por consenso para elegir al presidente y al secretario en 2 sesiones consecutivas, el presidente se define mediante sorteo y la otra parte asume de manera automática la secretaría. ¿Cuáles son las funciones del presidente, del secretario y de los miembros del comité? El presidente es el encargado de convocar, presidir y dirigir las reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como facilitar la aplicación y vigencia de los acuerdos de este. Representa al comité ante el empleador. El secretario está encargado de las labores administrativas del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Los miembros, entre otras funciones señaladas en el presente reglamento, aportan iniciativas propias o del personal empleador para ser tratadas en las sesiones y son los encargados de fomentar y hacer cumplir las disposiciones o acuerdos tomados por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Qué tipo de comisiones técnicas se pueden crear? El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, cuando la magnitud de la organización del empleador lo requiera, pueda crear comisiones técnicas para el desarrollo de las tareas específicas, tales como la investigación de accidentes de trabajo, el diseño del programa de capacitación, la elaboración de procedimientos, entre otras. La composición de estas comisiones es determinante para el comité. ¿Cuáles son las causales de vacancia de un miembro del comité y quién lo reemplaza? El cargo de miembro del comité o del supervisor vaca por alguna de las siguientes causales: vencimiento del plazo establecido por el ejercicio del cargo, en el caso de que los representantes de los trabajadores y del supervisor, ¿no? Inasistencias injustificadas a 3 sesiones consecutivas del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo o en 4 alternadas en el lapso de su vigencia. Enfermedad física o mental que inhabilita para el ejercicio del cargo o por cualquier otra causa que extinga el vínculo laboral. Los cargos de vacantes son suplidos por el representante alterno correspondiente hasta la conclusión del mandato. En caso de vacancia del cargo de supervisor, debe ser cubierto a través de la elección por parte de los trabajadores. Funciones del comité. El comité o el supervisor desarrollan sus funciones con sujeción a lo señalado a la ley y se representa y en el presente reglamento. No están facultados a realizar actividades con fines distintos a la prevención y protección de la seguridad y salud. Asimismo, el comité realiza sus actividades en coordinación con el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. Funciones del comité: aprobar y vigilar el cumplimiento del reglamento interno de SCT y el plan anual de SCT elaborados por el empleador, aprobar el programa anual de SCT, conocer, aprobar y dar seguimiento al cumplimiento del programa anual
del Programa Anual de Servicios de Seguridad y del Programa Anual de Capacitaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo. Participar en la elaboración, aprobación y puesta en práctica y evaluación de las políticas, planes y programas de promoción de la seguridad y salud en el trabajo, de la prevención de accidentes y de enfermedades ocupacionales. Reportar a la máxima autoridad del empleador la siguiente información: el accidente mortal o el incidente peligroso, de manera inmediata, las investigaciones de cada accidente mortal y de medidas correctivas adoptadas dentro de los 10 días calendarios ocurridos, las actividades del Comité de Seguridad y Salud en el trabajo con las estadísticas de accidentes, incidentes y enfermedades profesionales trimestralmente. Conocer los documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como los precedentes de la actividad del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. Promover que al inicio de la relación laboral los trabajadores reciban inducción, capacitación y entrenamiento sobre la prevención de riesgos laborales presentes en el lugar y puesto de trabajo. Promover que los trabajadores estén informados y conozcan los reglamentos, instrucciones, especificaciones técnicas de trabajo, avisos y demás documentos escritos o gráficos relativos a la prevención de los riesgos en el lugar de trabajo. Promover el compromiso, colaboración y participación activa de todos los trabajadores en el fomento de la prevención de riesgos. Reunirse mensualmente en forma ordinaria para analizar y evaluar el avance de los objetivos establecidos en el programa anual y en forma extraordinaria para analizar accidentes que revisen gravedad o cuando las circunstancias lo exijan. Asimismo, las funciones del comité está vigilar el cumplimiento de la legislación, las normas internas y las especificaciones técnicas de trabajo relacionadas con la seguridad y salud del neto. Supervisar los servicios de seguridad y la asistencia y asesoramiento al empleador. Colaborar con los servicios médicos y de primeros auxilios. Se debe verificar el cumplimiento y eficacia de sus recomendaciones para evitar la repetición de los accidentes o la ocurrencia de enfermedades profesionales. Hacer recomendaciones apropiadas para el mejoramiento de las condiciones y del medio ambiente de trabajo. Llevar el control del cumplimiento de los acuerdos registrados en el libro de acta. Realizar inspecciones periódicas del lugar de trabajo y de sus instalaciones, maquinarias y equipos, a fin de reforzar la gestión preventiva. Gestionar las circunstancias e investigar las causas de todos los incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales que ocurran en el lugar de trabajo, emitiendo las recomendaciones respectivas para evitar la repetición de estos. Revisar mensualmente las estadísticas de los incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales ocurridos en el lugar de trabajo, cuyo registro y evaluación son constantemente actualizados por la Unidad Orgánica de Seguridad y Salud en el Trabajo por parte del empleador. Los programas de capacitación deben ser revisados periódicamente por la participación del comité o del supervisor y de ser modificados necesariamente para garantizar su pertinencia y eficacia. Licencia de los miembros del comité. Dice, ¿en qué consiste la licencia con goce de haber para los miembros del comité? Dice que los miembros del comité paritario y supervisores de seguridad y salud en el trabajo tienen el derecho a obtener previa autorización del mismo comité una licencia con goce de haber para la realización de funciones de protección contra el despido incausado y de facilidades para el desempeño de sus funciones en sus respectivas áreas de trabajo, 6 meses antes y hasta 6 meses después del término de sus funciones. Las funciones antes señaladas son consideradas actos de concurrencia obligatoria que se rigen en el artículo 32 de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. La ampliación de la licencia sin goce de haber requiere la opinión favorable del comité paritario. Asimismo, dice que los miembros de los trabajadores del comité y los supervisores de seguridad y salud del trabajo gozan con licencia con goce de haber por 30 días naturales por año, calendario para la realización de sus funciones. Cuando las actividades tengan duración menor a un año, el número de días de licencia es computado en forma proporcional. Para efecto de lo dispuesto en el artículo 32 de la ley, los días de licencia o su fracción se consideran efectivamente elaborados para todo efecto legal. Entiéndase que en el caso de los supervisores, la autorización previa requerida para el uso de licencia con goce de haber o su ampliación referida en el artículo 32 es otorgada por el empleador, que por tener menos de 20 trabajadores a su cargo, no está obligado a contar con un comité.
La protección contra el despido incausado opera desde que se produzca la convocatoria de elecciones y hasta 6 meses después del ejercicio de sus funciones como representantes ante el comité o al supervisor. Identificación de los miembros. No, se tendrá en consideración lo siguiente. El empleador debe proporcionar al personal que conforma el comité o al supervisor una tarjeta de identificación o un distintivo especial visible que acredite su condición. Asimismo, el comité, el supervisor y todos los que participen en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo cuentan con la autorización que requieren para llevar a cabo adecuadamente sus funciones. Asimismo, se les otorga distintivos que permitan a los trabajadores identificarlos. El empleador entregará un photocheck como distintivo que acredite su condición de miembro del comité, siendo de la siguiente manera, ¿no? El periodo de qué año a qué año, 2025-2027, el nombre del personal, su DNI y Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ujú. Reuniones mensuales. Dice en el artículo 52 del reglamento que el supervisor de seguridad y salud en el trabajo debe llevar un registro donde conste los acuerdos adoptados con la máxima autoridad de la empresa o el empleador. En el artículo 61 te dice que el observador que hace referencia podrá participar en las reuniones del comité y tendrá las siguientes facultades: asistir sin voz ni voto a las reuniones del comité, solicitar información al comité a pedido de la organización sindical que representa sobre la gestión de seguridad y salud en el trabajo y alertar a los representantes de los trabajadores ante el comité de la existencia de riesgos que pudieran afectar la transparencia, probidad o cumplimiento de los objetivos de la normativa correspondiente. Con respecto a las reuniones del comité se realizan dentro de la jornada de trabajo. El lugar de reuniones debe ser proporcionado por el empleador y debe reunir las condiciones adecuadas para desarrollar las sesiones. Ahora, se reúne en forma ordinaria una vez al mes, en día previamente fijado. En forma extraordinaria, el comité se reúne en convocatoria de su presidente, a solicitud de al menos dos de sus miembros o en el caso de recurrir un accidente. El quórum mínimo para sesionar el comité es la mitad más uno de los integrantes. Caso contrario, dentro de los 8 días subsiguientes, el presidente cita a una nueva reunión, la cual se lleva a cabo con el número de asistentes que hubiere, levantándose en cada caso el acta respectiva. Al término de cada sesión se levanta la respectiva acta que será asentada en el correspondiente libro de actas. Una copia de esta se entrega a cada uno de los integrantes del comité y a la máxima instancia de gerencia y decisión del empleador. El Comité de Seguridad en el Trabajo realiza sus actividades en coordinación con el Servicio de Seguridad del empleador, ¿no? Como se dan los acuerdos en las reuniones del comité. Los acuerdos sean adoptados por consenso o no por el siguiente votación. En el caso de alcanzar consenso se requiere mayoría simple. En el caso de empate, el presidente tiene el voto dirimente. Informe de los miembros del comité. Dice que anualmente el Comité de Seguridad y Salud del Trabajo o el supervisor redacta un informe en el resumen de las labores realizadas. Capacitación de los miembros. Dice así, que según el artículo 66 del reglamento, se deben recibir capacitaciones especializadas de seguridad y salud del trabajo a cargo del empleador, adicionales a las referidas en el inciso del artículo 35. Estas capacitaciones deberán realizarse dentro de la jornada laboral. Miembros del comité. Tenemos ahí a la identificación correspondiente, tenemos por parte del trabajador al presidente, ¿no? Al secretario y la parte empleadora a los miembros titulares, ¿no? Y como se puede ver, tenemos miembros suplentes por parte del área empleador o por parte del área de los trabajadores para un periodo 2025-2027. Algunos casos, ¿no? Durante el cambio de turno se observa un contenedor de punzocortantes cerca de su capacidad máxima y una zona húmeda sin señalización. ¿Qué acciones deben realizarse de inmediato? ¿Qué información debería recibir el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo? ¿Y cómo se evita que la situación se repita? Bueno,
Dice así, que se debe primero aislar y señalizar la zona, reemplazar el contenedor según el procedimiento, ¿no? En el punto 2, ¿qué información debería recibir el comité? Comunicar la condición al responsable y registrarla. El comité revisa sus causas recurrentes, abastecimiento y cumplimiento del procedimiento. Asimismo, para evitarlo, se debe definir responsable, plazo y evidencia de un cierre de esa investigación en el caso observado, ¿no? Durante el traslado interno de un paciente, una camilla presenta una falla en el sistema de freno. El personal controla la situación y no se producen lesiones. En este caso, estamos sobre un incidente, ¿cierto? Entonces debe registrarse, aunque no se haya lesión, qué causas deberían investigarse y qué controles deben verificarse. Sí, se debe reportar como un incidente. El análisis considera inspecciones previas, mantenimiento, capacitación y disponibilidad de equipos. El Comité de Seguridad y Salud del Trabajo revisa la investigación, propone medidas correctivas y verifica su eficacia. Retiro preventivo del equipo, mantenimiento programado y una lista de chequeo antes de cada uso. Dice así, en la reunión anterior se acordó corregir una deficiencia de iluminación en un área de atención. Al mes siguiente la acción continúa pendiente y no existe evidencia de avance. ¿Cómo debe tratarse este acuerdo y qué debe quedar registrado en el acta? Asimismo, se debe revisar el motivo del retraso y mantener el acuerdo abierto, registrar en el acta riesgo asociado, medida temporal y responsables, un nuevo plazo y una evidencia requerida. En la siguiente reunión se verificará el cierre de esta observación. Si el riesgo es alto, se debe escalarse sin esperar la próxima sesión ordinaria. Con respecto al reemplazo de un titular de los trabajadores, deja de laborar en la empresa. El comité debe mantener su funcionamiento y la representación de ambas partes. ¿Quién debe ocupar el puesto? ¿Qué documentos deben actualizarse y cómo se comunica el cambio? El miembro suplente corresponde asume la representación de acuerdo con las reglas. Es la conformación del comité. El cambio debe constar en acta, actualizar la relación de integrantes y comunicarse a los trabajadores. Al nuevo titular se le entrega la información de acuerdos, pendientes y responsabilidades del comité. Muchas gracias por su atención.